Como son los de repente de Dios. Yo empecé a enseñar este tema hace 2 semanas y la semana pasada tuvimos pues justamente una coincidencia con el pastor Héctor acerca de hablar sobre la segunda venida de Cristo. No lo hemos planificado, sino que creemos que es el tiempo que usted tiene que estar preparado. Y hemos dicho que a nosotros los cristianos no nos debe tomar por sorpresa este tema. Porque si somos hijos de Dios, creemos en la palabra de Dios y conocemos la palabra de Dios. Y por lo tanto debemos estar preparados para que cuando ese momento llegue, poder salir pues airosos y poder recibir pues la recompensa que dice la palabra, la corona de vida que el Señor nos ha prometido a cada uno de nosotros. Así que el día de hoy vamos a continuar con este estudio. Ya hemos hablado acerca de 9 aspectos. Primero, el aspecto que va a causar la venida de Cristo es el cumplimiento de su promesa. De que Cristo viene. Así lo estableció. Y en el libro de Hebreos decía justamente, 2 ángeles se le aparecieron a los discípulos. ¿Qué hacen mirando el cielo? No estamos mirando que Jesús se fue. Sí, pero así como se fue, dice, Jesús volverá. Y eso es una palabra. Y hay en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, hay 3 versículos que hablan también acerca de que el que se fue viene pronto. Y hablamos acerca de que para nosotros pronto es pensar pues rápidamente ahorita. Pero la prontitud en el tiempo de Dios, hemos dicho que un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Y que muchos pueden decir, no, Dios tarda, no es tarda. Sino es que Dios nos sigue dando oportunidades para arrepentirnos. Porque el deseo de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos seamos salvos. Hablamos también que Cristo viene como ladrón. Porque va a sorprender a muchos que escucharon el mensaje pero que no prestaron atención. Que no fueron diligentes con la palabra. O a gente que usted le predicó acerca de que Cristo venía y así, no, pero no viene, y a ellos le va a causar gran asombro. Pero a la iglesia del Señor, que va a estar preparada, dice, cuando estos sucesos acontezcan, es el momento, dice, de levantar nuestras cabezas hacia el cielo, porque la promesa de la redención nuestra, la promesa de la recompensa nuestra, está más cerca de lo que uno piensa. Hablamos también, en tercer punto, que habrán disturbios y convulsiones en la naturaleza. El sol se va a oscurecer, la luna no dará su brillo, el mar comenzará a rugir muy fuertemente y habrán sonidos y eso traerá una gran conmoción y gran temor sobre muchas personas. Hablamos también que acerca de que Cristo vendrá y va a venir en su primera etapa en las nubes. Él no va a pisar suelo. Nosotros, que vamos a ser los segundos, porque los primeros serán los muertos en Cristo que resucitarán y luego los que queden vivos, dice, recibirán a Cristo en los cielos, no en la tierra. Así que si a usted le dice, Cristo está allá, está por acá, no lo crea. Porque la palabra de Dios lo establece bien claro. El cuarto punto es que Cristo viene en las nubes, hemos dicho. Y su venida será visible a todos. Habla acerca que así como un relámpago que aparece de un extremo y va hacia el otro extremo la luz, así será la venida del Hijo del Hombre. Todos podrán verlos. Y hoy pues estamos en un tiempo en que la tecnología está tan avanzada que fácilmente esa comunicación va a llegar en cuestión de instantes a toda la humanidad y todos van a poder verlo y todos van a poder contemplar esta área. Pero ojo, cuidado también con que la tecnología se puede convertir en una herramienta también para el engaño de la vida de muchos cristianos. Hay un proyecto que se llama Blooming que justamente está hablando acerca de que se están creando hologramas que serán proyectados para traer confusión sobre muchas personas. Y la iglesia tiene que estar preparada, porque van a ser señales que hablarán mucho de religión, pero solamente los que estén en relación con el Señor van a poder diferenciar las cosas. También hemos hablado acerca de que los creyentes muertos volverán con Cristo. Hemos dicho, ¿no?, que el Señor viene y el Señor pues va a resucitar a los muertos, porque Jesús dijo, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice? Vivirá, ¿no? Y es necesario, dice, para que este cuerpo que es corruptible por el pecado, una vez que cuando dices resucitemos, tendremos un cuerpo semejante al de Cristo, un cuerpo incorruptible. Y eso va a ocurrir con los muertos en Cristo. Por eso que no se haga problema, pero si se lo comieron los pececitos, si los han cremado, si los mandaron por pedacitos por distintos lados, usted no se preocupe de eso. Cómo Dios hace las cosas, Él es Dios y Él lo sabe. Y Él ha sido bien claro. Antes que los que estén vivos en aquel entonces, primero serán los muertos en Cristo. ¿Ya? Luego también vimos que Cristo viene con gran voz de trompeta, ¿no? Y hablamos acerca de que viene con la voz de autoridad. Ya no viene como ese rey manso,
Ya no viene como ese siervo humilde. Ya no viene para salvar a la humanidad. Ahora Cristo viene para dar el justo pago a cada uno por sus acciones. A nosotros no es que se nos va a quitar la salvación, pero dice que nuestras obras serán pasadas por fuego y las que queden serán pues recompensadas en el reino de los cielos. Por eso es que todo cristiano tiene que estar siempre sirviendo y tiene que estar listo para todas esas buenas obras. También dice que el Señor descenderá con voz de mando, y esa es una parte importante, porque Dios no es un Dios chiquito. No tenemos un Dios del pasado, sino tenemos un Dios del pasado, del presente y del futuro. Amén. Y Él ha sido todopoderoso, es todopoderoso y seguirá siendo todopoderoso. Amén. Y su palabra es verdad, su palabra es firmeza. Y su palabra dice que Él vendrá con voz de mando, que todos se van a sujetar a la autoridad de Dios. Aún Satanás se va a sujetar a la autoridad de Dios y él será encadenado por 1000 años, ¿no? Como dice la Escritura también. Y luego dice, Cristo viene con poder y gran gloria, ¿no? Y esa es una parte importante en la cual nosotros tenemos que entender. Muchos decimos, somos portadores de la gloria de Dios. ¿Cuánto usamos este término? Donde usted va, la gloria de Dios va con usted. ¿Y dónde está la gloria de Dios? Muchos diremos, ¿no? Pero cuando uno es entendido en lo que Dios dice, portamos a Jesús en nuestros corazones. Su palabra dice que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto es morada del Dios Santísimo. Y donde yo estoy, el Señor está ahí. Y hoy que estamos reunidos en este lugar, el Señor está aquí. Pero el pastor, este no es la iglesia. Es que no necesitamos que sea. La iglesia no es una estructura hecha de cemento, de fierro. La iglesia somos nosotros. Y no somos una iglesia que está en un lugar fijo. Somos una iglesia que ahora sale hacia el mundo. ¿A qué? A evangelizar el mundo, a predicarle al mundo, a hablarle de que Cristo viene pronto, que las señales se están cumpliendo y que tienen oportunidad todavía de arrepentirse y de poder reconciliarse con el Señor. El día de hoy vamos a hablar de 5 puntos más que tienen que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la primera, número 10, dice, Cristo viene en llama de fuego, según de Tesalonicenses 1, 7, 8. Y a vosotros que sois atribulados, hablando de aquellos que tienen problemas, dificultades, dice, daráos reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muchos de nosotros, dice, predicamos, anunciamos, vivimos, nos esforzamos para que la gente, darle buen testimonio a la gente, pero mucha gente no nos va a aceptar. Mucha gente no va a recibir a Jesús. Pero eso no lo debe desanimar a usted. Hay veces pensamos que yo quiero que ese cristiano sea como yo, ¿no? O mejor que yo. Pero no vemos los resultados. Pero eso no es nuestra tarea. Nuestra tarea es seguir brillando. Nuestra tarea es seguir cuidando nuestra santidad. Nuestra tarea es seguir teniendo la esperanza de gozo, de la recompensa en el Señor. Porque el Señor es quien dará el justo pago, dice, a cada quien. A los que creyeron en Él y a los que no creyeron en Él recibirán también pues el pago de no haberlos recibido. Libro de Apocalipsis 1:14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Una mirada muy profunda y sobre todo que el fuego está relacionado con la presencia y la soberanía y el gobierno de Dios, ¿no? El cual está manifestado. En Apocalipsis 2:18b dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto, ¿no? Y Apocalipsis 19:12 dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Entonces, el fuego, hermanos, está relacionado con la presencia de Dios y también está relacionado con el día de la ira de Dios. Hay veces estamos aquí alabando, orando, ¿no? Predicando y de repente comienza a haber un calor que comienza a tomar todo tu cuerpo, ¿no? Y tú dices, ¿qué está ocurriendo? No estoy haciendo tanto como para sudar o transpirar o para que la temperatura de mi cuerpo comience a dar. Pero ese calor que comienza a generarse dentro de ti es la presencia de Dios. Cuando una persona es sanada o tú vas y oras por una persona y le pones manos,
lo primero que te debe decir, siento un fuego, siento que me quema. Entonces, ¿qué está pasando en ese momento? Que la presencia de Dios está tomando control sobre esa enfermedad, sobre ese espíritu, sobre esa necesidad de esa persona. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser conscientes. El fuego representa en tu vida la presencia de Dios. Y somos responsables de mantener encendida esa llama. Yo me acuerdo de haber dado esta lección hace como 5 meses atrás. Cada cristiano es responsable de mantener la llama encendida a través de sus tiempos de oración, a través de su tiempo con Dios, a través de su tiempo de meditación, su servicio en casa, sus temas de preparación. De esa manera nos mantenemos encendido ese fuego. Porque no vaya a ser que usted tenga un fuego como de un palito de fósforo. Lo enciendo ahorita, viene un pequeño viento y se apagó. Tenemos que ser como llamas ardientes, ¿no? Como fuego encendido. Entonces, su venida en llama de fuego también significa el juicio de los creyentes. Pastor, ¿vamos a ser enjuiciados? Hemos dicho, no para perdición, sino el juicio para las recompensas, que es necesario. Porque aunque a algunos nos llamemos cristianos, no todos van a ser salvos de la misma dimensión. Y no todos van a tener las mismas recompensas que nosotros hemos tenido. Jesús dijo algo que es muy importante, que a veces me cuesta no entenderlo. Los últimos serán, ¿qué cosa? Los primeros. ¿No? Pero no significa que usted va a esperar al último para hacer algo grande. Porque el problema es que tú no sabes cuándo es tu final. ¿No? Y hemos visto que en cuestión de segundos pueden pasar cualquier cosa. Aún en el mejor momento que tú puedas estar. ¿No? Así como yo estaba disfrutando con mis nietos de su cumpleaños al día siguiente, y en cuestión de segundos, ¡pum!, las cosas cambian. Y como nadie sabe cuál es el final, tenemos que vivir cada día como si fuera el último, haciendo lo correcto siempre delante de la presencia de Dios. 1 Corintios capítulo 3, verso 13 dice: la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por fuego será revelada, y la obra de cada uno sea el fuego la probará. Entonces aquí está la forma en que nosotros tenemos que entender cómo hago las cosas para el Señor. Ay, el pastor está pidiendo otra vez, ya ni por voy a cumplir. Uy, no, que voy a ir a la iglesia que está lejos de allá. Recuerden, a Dios no le interesa tu dinero. Dios no nos necesita a nosotros. Nosotros somos los que necesitamos a Dios. Por eso dice que el Señor no te va a jugar tus pensamientos. ¿Qué es lo que quiere Dios? Tu corazón. Porque dice que de acá emana, ¿qué cosa? La vida. De acá emanan los sentimientos, los deseos, que luego van al pensamiento y que luego el pensamiento lo ejecuta y se hace una realidad. Por eso nos dice a nosotros, todo lo que hagamos, todo, diga conmigo, todo. Lo que hagamos sea para el Señor. Cuando usted amanece cada mañana y ve a su esposa, bendígala. Cuando usted ve a su esposo, bendígalo. No, pero no me trata bien, no me trata. No dice la Biblia. Simplemente dice, todo lo que hagas, hazlo como para Él, Señor. Cuando te toque ir al trabajo, cuando de repente pase ese taxista que te insulta, te ofende en el carro, no lo maldigas, bendícelo. Porque del juicio se encarga Dios. Porque nuestro juicio no es correcto. Si nosotros hemos recibido el perdón y la misericordia de Dios, ¿quién sabe si ese hombre también la pueda recibir? Así que no seamos jueces de los demás. Porque al final dice, todas nuestras obras van a ser probadas por el fuego. A lo mejor usted puede decir, caramba, yo tengo 10 años en la misión cristiana en nuestra casa. He estado ahí en los 21 días de ayuno, he estado ahí en las campañas navideñas, he estado ahí en los eventos, en los cumpleaños, he estado en los servicios, he diezmado, ofrendado. Tengo así mi montaña, mi camión ahí de 2 remolques lleno de obras. Pero no se vaya a dar la sorpresa que cuando pase por el fuego, solo le quede una bolsita de 100 gramos. ¿Por qué? Porque Dios dice, ¿cuál fue la verdadera motivación al dar las cosas? Porque todavía muchos tenemos este tema, que pedimos algo porque queremos algo. Y muchas veces lo que queremos no se alinea a la voluntad de Dios.
Entonces meditemos y reflexionemos en esta parte. Vamos a continuar. En el punto número 10. Ok. Vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 15, 52. ¿No? Entonces la palabra de Dios aquí lo dice. Cuando suene la última trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Nosotros seremos transformados. Pero en el proceso de tu día a día, con la relación cercana que tú tengas con Dios, la palabra va a ir perfeccionando en ti lo que también tiene que ser transformado. Porque la palabra nos va a dar a nosotros entendimiento en qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Qué necesitamos cambiar y si verdaderamente estamos dispuestos a dejar y cambiar. Porque el cambio no es cambio hasta que se cambia. Pero yo quiero. El diablo también quiere. Pero no hace su esfuerzo para cambiar y ser transformado. Y ahora no es con nuestras fuerzas. Dice, es con el poder de su palabra. Hermanos, con este cuerpo natural corruptible no podremos recibir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestros cuerpos necesitan ser transformados en un cuerpo incorruptible como el del Señor. Entonces la palabra de Dios dice que tenemos que nosotros ser transformados, dice, en un cuerpo pues incorruptible para ser recibidos por el Señor. Ahora, es importante tener en cuenta que las obras de nuestro trabajo carnal no recibirán la recompensa en el cielo. Ah, pero pastor, la Biblia dice que el que no trabaja pues no coma, ¿no? Y es aquel como que niega la fe. Tenemos obligaciones y tenemos responsabilidades. El hombre nos creó, Dios nos creó a nosotros y nos dio obligaciones y responsabilidades. Ya conmigo, obligaciones y responsabilidades. Dentro de mis obligaciones están pues justamente servir a Dios, amar a mi esposa, cuidarla, protegerla, a mis hijos, velar por la iglesia del Señor. Y dentro de mis responsabilidades está traer el sustento para que haya provisión y alimento en mi casa, vestido para nuestra familia, traer los diezmos para que la obra del Señor siga avanzando, ¿no? Y se puedan seguir tomando lugares, seguir alquilando, seguir predicando la palabra de Dios, haciendo lo que Dios nos pide hacer y siendo fieles. Son parte de nuestras responsabilidades, que son ineludibles, que son inexcusables y que son intransferibles. Porque cada día que tú vives, Dios confía en ti. Así que dile a la persona que está ahí, Dios confía en ti. Así que si tú piensas que estás construyendo un imperio, cuando nos vayamos, ¿nos lo vamos a llevar? No, todo se queda aquí. Lo que sí nos vamos a llevar es la satisfacción de que hemos corrido la carrera, hemos peleado la buena batalla y que nos vamos con Cristo. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros, dice, compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Según la de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces dice que usted y yo vamos a ser juzgados, no conocemos en la presencia de Dios por el tiempo que estemos con la presencia de Dios. Y aquí es una parte que usted tiene que entender. ¿Desde cuándo usted está con la presencia de Dios? Ah, no, cuando nos veíamos con Cristo, ¿vamos a estar en la presencia de Dios? No. ¿Se acuerda usted cuándo hizo su decisión de fe? ¿Te acuerdas? Yo, un 5 de septiembre de 1994, hice mi decisión de fe. Y desde aquel día estoy con la presencia de Dios en mi vida. Y por lo tanto dice que desde aquel día se me va a ser contado a mí
todo lo bueno y todo lo malo que he hecho. Así que usted también analícese. Y si hoy estamos vivos, ¿qué tenemos que hacer si hemos hecho cosas malas? Arrepentirnos, ¿no? Para que el Señor nos dé la oportunidad de seguir corrigiendo y seguir mejorando. No es para condenación, es simplemente para que nos arrepintamos y tengamos ese nuevo comienzo. Vamos a Romanos 14, 10, 12. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ah, qué interesante. Aquí muchos estarán felices. Ah, o sea que yo no voy a dar cuenta por él. No voy a dar cuenta por ella. Por los chicos. No, no, no. Sí, si bien es cierto, el Señor nos va a rendir cuentas primeramente personales a nosotros. Y una de las preguntas personales que te va a hacer Dios, ¿qué hiciste con el regalo de la vida que te he dado a ti? ¿Lo has bien utilizado o lo has mal utilizado? ¿Qué hiciste con las bendiciones que yo te he dado? Porque yo soy aquel que te bendice, yo soy el Dios que te prospera, yo soy el Dios que te sana, yo soy el Dios que te liberta, yo soy el Dios que te da cada día una oportunidad de mejorar. ¿Qué hiciste con eso? Dios no te va a pedir cuentas si tu empresa es grande, si tienes una cuenta bancaria, tienes la mejor casa, ni la casa más humilde. De eso no te va a preguntar Dios. Dios te va a preguntar cuentas por tu responsabilidad. Una vez que conociste mi voz, una vez que reconociste quién era yo, ¿qué hiciste? Otra vez digo, el cambio no es cambio hasta que se cambia. Y Dios quiere vidas transformadas en el poder de su nombre. Hermanos, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste con sus ángeles y poder desde el cielo, nos proveerá de su reposo. Cuando Cristo sea revelado por fin, la iglesia de Dios será libertada de toda tribulación y persecución. Qué interesante. Solamente dice que cuando Cristo se manifieste por segunda vez, en ese momento será el final en que todo cristiano padezca enfermedades, tenga dificultades y que la iglesia del Señor sea perseguida. Quiere decir que antes de eso, de que Cristo venga, todavía nos es necesario padecer. Todavía es necesario que en muchos lugares la iglesia del Señor sea perseguida. Porque recuerden que vendrán los 7 años de tribulación y vendrá la persecución nuevamente para la iglesia. Y nosotros tenemos que estar preparados si estamos vivos para aquel entonces. Pero igual tenemos que preparar a las siguientes generaciones para ese momento. Y nuestro clamor es orar por la vida de los niños. Ah, ustedes dijeron, ahí está la multiplicación. Ahí está la multiplicación. Pero ¿sabes qué? La iglesia del Señor solamente tiene momentos con los niños. Solamente tenemos que 2 horas con ellos. Y usted los tiene por 16 horas en su casa cada día, porque supuestamente 8 horas descansa. Entonces, ¿quién tiene mayor responsabilidad? Los padres. Así que cuando usted me dice, pastor, ahí está la nueva generación, entonces usted me está diciendo, yo he asumido la responsabilidad de formar bien y establecer bien el reino de Dios en el corazón de nuestros hijos. Porque ellos tomarán nuestro lugar. Pero ¿cómo llegarán a ese lugar? Muchos de los que hemos llegado a los pies del Señor y estamos ahorita liderando o sirviendo, hemos llegado con heridas, con golpes, con frustraciones, con decepciones. Y aún así, en medio de ese dolor, el Señor nos escogió para ministrar a su pueblo. Pero hay un ideal de Dios. Yo soy la segunda generación de cristianos. Yo he visto que mi padre no era cristiano en aquel entonces, cuando mi mamá recibió a Jesús, cuando el movimiento misionero mundial llegó en el año 79, 80. Y ellos empezaron en una casa, haciendo sus actividades, y Dios los prosperó, y Dios los utilizó mucho a ellos, y han crecido grandemente. Pero, como decía mi madre en aquel entonces, ellos usaron algo que a nosotros no nos gustó, que tomaron todo el tiempo, si bien es cierto para las cosas del Señor, pero descuidaron a la familia. Parte de lo que no se llegara a los pies del Señor era porque mi papá juzgaba de que mi mamá nunca estaba, porque todo el día estaba en la iglesia. Él no lo entendía, nosotros tampoco lo entendíamos.
Pero había un plan en medio de todo eso, porque cuando mamá llegaba, lo primero que hacía era ponerse de rodillas y clamar y gemir por sus hijos, por su esposo. Porque ella tomó la esperanza que tú crees en el Señor Jesucristo y tú y tu casa, ¿qué dice? Serán salvos. Y Dios le permitió ver a mi mamá cómo sus hijos recibieron a Jesús. Si bien es cierto, no todos, ¿ya? Pero la mayoría hemos recibido a Jesús. Sus nietos han recibido a Jesús. Su esposo recibió a Jesús. Y como dice mi padre, los mejores años que he tenido de amor por tu mamá ha sido cuando tu mamá estuvo postrada en los tiempos finales del cáncer. Y ese tiempo fue en que yo descubrí el verdadero amor por tu mamá. Y nosotros hablamos con mi papá muy abiertamente de ese tema. Y nos dimos cuenta de eso. Que Dios le permitió vislumbrar a mi mamá. No solamente parte del cumplimiento de su promesa, sino ver el futuro. Porque dice la promesa, tú y tu casa serán salvos. Pero tenemos que trabajar. Tenemos que esforzarnos, ¿no? Porque dice, en ese llegará un tiempo que el final de ese tiempo de dolor y angustia y la iglesia será verdaderamente libertada. Punto número 11. Cristo vendrá montado en un caballo blanco. Esa figura que nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo representa que en los tiempos antiguos, ¿no? Los reyes, aquellos que habían conquistado territorios y batallas, solían montar un caballo blanco como señal pues de victoria. Y curiosamente hay algo que nos llama a la reflexión en este tiempo. Cuando Cristo entró a Jerusalén la primera vez que vino, ¿qué montó? ¿Un pollino de qué? De asno, dice, ¿no? Entonces vino en una forma muy humilde. Muy humilde. Pero en la siguiente versión que nos dice acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, Cristo vendrá montando un caballo, dice, blanco. ¿Por qué? Porque viene en señal de victoria. Viene con autoridad y poder. ¿Para qué? Para juzgar. Ya no viene a salvar. Téngalo presente usted eso. Cuando Cristo venga por segunda vez, Él ya no viene a salvar. Él viene a dar juicio. Por eso es que la iglesia no debe desperdiciar la oportunidad de evangelizar. No debe desperdiciar la oportunidad de predicar el evangelio, porque todavía el Señor nos está dando la oportunidad. Y algo que yo recibí justamente de esta palabra antes de hacer las 24 horas de adoración, es que va a haber un rompimiento de un tiempo, va a haber un antes y un después en esta casa. ¿Por qué? Porque la iglesia va a tomar su lugar. La iglesia tiene que entender la importancia de este mensaje, de poder predicar antes de que el Señor venga. Y no solamente porque pues se trata de agrandar el reino de los cielos, no. Se trata de tu cumplimiento de tu responsabilidad frente a Dios. Porque Dios, vuelvo a repetir, no te pedirá cuenta por tus cosas materiales, sino por tus responsabilidades espirituales de ir y hacer discípulos, empezando por tu casa y luego los de afuera. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgará y peleará. Entonces la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 19:11 que los cielos serán abiertos, que todos lo van a ver, y he aquí habrá un caballo blanco y un jinete, dice, que montaba y que se llama Fiel y Verdadero. Y son características que recibe nuestro Señor Jesucristo cuando es anunciado acerca de su venida. Porque el niño se nos es dado, dice la Escritura, ¿no? Con esas características. Ahora, no solamente dice que Él viene para juzgar, sino que dice que viene para pelear. Porque habla acerca de una batalla. Y cuando venga Cristo no va a venir solo, dice, vendrá con su legión de ángeles. Punto número 12, Cristo viene con su ejército celestial, montados en su caballo blanco, símbolo de su pureza. Se utiliza el blanco como símbolo de pureza. Apocalipsis 19:14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. Qué tremendo. Ahora, cuando usted recibe a Jesús,
Y cuando usted y yo nos arrepentimos cada día, es porque hemos reconocido que las vestiduras que el Señor nos ha dado, las hemos ensuciado. El pecado ensucia nuestras vestiduras. El arrepentimiento y el perdón lavan esas vestiduras. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, de todo mal. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere, ¿qué? ¿Sucios o limpios? Limpio, pues. Él viene a buscar una novia, dice, sin manchas y sin botox para muchos. No. Claro, sí, hermana. ¿No? Tenemos que cuidar nuestras vestiduras. Porque, hermano, hay veces nosotros nos cuidamos tanto, pero el ambiente nos ensucia. Pastor, yo no quiero decir algo. Pastor, yo no sé de dónde salió esa palabra si yo no la digo normalmente. Pastor, este sentimiento, no sé. Si yo no voy a lugares, si no, ¿dónde? Bueno, es el entorno. ¿Cuántos de nosotros vamos, lavamos la ropa, venimos, nos ponemos algo blanco y cuando regresamos a casa, ¿está blanco? Ya está manchado, ¿sí o no? ¿Y qué hace usted? Esposa lava, ¿no? Bueno, en este caso, Señor, ayúdame, ¿no? A que mis vestiduras estén blancas y resplandecientes. Porque tenemos la sangre de Cristo para eso, hermano. Dios nos quiere así, en ese ejército. El tercer punto dice, su corona está llena de diademas. Las diademas son piedras que simbolizan la autoridad. Y cuando hace mención a muchas diademas, simboliza toda la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 19, 12a. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Tenía una corona llena de piedras, que habla acerca de la autoridad. Tener autoridad es muy tentativo, hermanos. ¿Cuántos de nosotros no queremos tener autoridad? Queremos ser líderes, queremos ser exitosos, queremos tener una buena economía porque eso nos da pues valía, nos da reconocimiento y nos hace sentir bien a nosotros. Bueno, es importante, sí es importante. El tema está de dónde viene la autoridad. O te la da Dios, o también el enemigo te la puede ofrecer. ¿Cómo, pastor, que el enemigo me va a ofrecer autoridad a mí? Sí, por si acaso que Satanás es poderoso. Por si acaso que Satanás también hace milagros. Por si acaso que Satanás también te puede hacer prosperar. ¿Y puede usar eso para qué? ¿Para que gloríes a Dios? ¿O para que te apartes de Dios? ¿Cuántos hombres que han sido bendecidos? ¿Cuántas mujeres que han sido bendecidos por Dios? Ya no están aquí. No voy a esa iglesia porque es pobre. Hermano, yo lo he escuchado. Y no se dan cuenta de dónde ha venido su prosperidad. Ahora, ¿por qué te digo eso? Porque mira, porque Satanás en una de las tentaciones que hizo cuando Jesús llegó del desierto, por esos 40 días de ayuno que estuvo, Satanás lo quiso tentar para que le adorara de esta manera. Mateo 4:8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:8. Ahora esto es importante que usted y yo podamos entenderlo. Ahora yo sé que hay dos reinos que me ofrecen una autoridad. El reino de Dios y el reino de las tinieblas. La autoridad de Dios es para glorificar a Dios y para hacer de bendición para las familias de la tierra. La autoridad que me da Satanás es para mi propia gloria y para ser instrumento en la mano de Satanás. Porque crece el orgullo, el menosprecio. Hombres que no tenían nada, ahora tienen empresas, tienen negocios, ya tienen otras mujeres. Abandonaron a su familia. Mujeres que también empezaron con lo mismo, que mi esposo que no viene a la iglesia, ore pastor, para que le vaya muy bien, le fue muy bien, y ahora ella tampoco viene a la iglesia. Hijos que vienen completamente heridos, chancados a la iglesia, para que la iglesia
como si fuera pues un taller de reparación de autos, ¿no? Los reparen un poco, los vuelvan a su casa y donde nuevamente son golpeados. Porque la autoridad que tienen no es la autoridad de Dios, sino la autoridad de Satanás. Tenemos que ser conscientes que hay dos reinos. ¿De quién yo quiero recibir la autoridad? Jesús supo esto. Por eso que cuando el diablo le ofreció toda la gloria de la tierra, que se podría hacer, todo el dominio de la tierra, él dijo no. Porque no es mi momento. No era el momento en que Jesús reciba la gloria en ese momento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo tiene su tiempo. Hay un tiempo en el cual el Señor te honrará grandemente. Y eso es lo más importante que usted tiene que saber, que ese tiempo va a llegar, donde usted va a ser reconocido, donde usted va a ser prosperado, donde usted va a tener algo que será verdaderamente muy hermoso porque va a glorificar a Dios en todo tiempo. Y eso es cuando usted reciba la gloria de Dios sobre su vida. Jesús rehusó todo ofrecimiento prefiriendo esperar el momento futuro, cuando el Padre se lo daría. Porque dice la Escritura que todo lo que he creado, ¿para quién ha sido? Para el Hijo, pues. Y todas las bendiciones que Dios nos ha prometido, ¿para quién es? Para los hijos. ¿Quiénes son hijos de Dios? Entonces para nosotros, pues. Pero hay un tiempo. Diga conmigo, hay un tiempo. Hay un tiempo. Y mientras llegue ese tiempo, tenemos que prepararnos. Jesús fue al desierto a orar para prepararse. Y la oración es una forma de prepararnos para ese tiempo. El punto 14. Una espada sale de su boca de Jesús. Algunos ya imaginariamente piensan que va a ser una espada, ¿no? Y con eso va a hacer guerra. No. Tienen que entender que esta espada no es de metal, sino que simboliza el poder de su palabra. No es con ejércitos, no es con espada, sino con el poder de tu Santo Espíritu. Y el Santo Espíritu de Dios, ¿qué cosa nos hace recordar a nosotros? ¿El Santo Espíritu te enseña algo nuevo? No. ¿Sabes cuál es la función del Santo Espíritu dentro de ti? Hacerte recordar la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que te va a estorbar cuando tú quieras hacer algo malo. Y es la palabra de Dios la que te va a producir el gozo cuando estás haciendo lo correcto. Y es por eso que el Espíritu Santo viene para darte ese recordatorio de esa palabra. Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él lo regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Isaías 11:4. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Juan 12:48. Esto dijo Jesús: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Más claro que el agua no está. No son nuestras obras, sino es la palabra que hemos recibido. Es lo que ocurrirá con aquellas personas a las cuales tú les prediques. Tú tal vez no veas la conversión de ellos, pero tú estás sembrando la palabra en ellos. Y será la palabra la cual el día cuando ellos se presenten ante la presencia de Dios, los presentará aprobados o los presentará desaprobados. Pero tú cumple tu labor de evangelista y no te desanimes. Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios. Decimos muchas veces, hermanos, que repetimos este versículo de Hebreos 4:12 que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones. Lo decimos, lo repetimos, pero cuando lo hablas, ¿está ejerciendo esa autoridad? Porque no se trata, hermano, la palabra dice, hermanita, escúchame, no, hermanos, usted tiene que tomar autoridad.
Porque de nada sirve la autoridad que Dios le da si usted no la ejerce. Usted tiene que empoderarse con la palabra de Dios, pues como hemos leído en Efesios 6:17, dice, y la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios, esa palabra que es viva, esa palabra que es eficaz, esa palabra que es más cortante, esa palabra que penetra hasta partir del alma y el espíritu, dice, y las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos. En esa autoridad, en ese poder, es que los cristianos evangelizamos. Esa es una palabra con toda autoridad para juzgar y reinar por la eternidad si es que la tomamos para nosotros. Por eso, hermanos, que debemos estar atentos. Por eso que usted no se descuiden en estudiar. Por eso es que le pedimos y le rogamos en el nombre del Señor, tome apuntes. Porque sabemos cómo somos, nos olvidamos. Y vuelve a estudiar. Y vuelve a estudiar. Porque es la palabra la que produce el cambio y la transformación en nosotros. A veces queremos que el otro cambie. ¿Y nosotros? A veces queremos que la palabra sea viva y eficaz para él y para ti. Comienza con uno y luego se irradia hacia los demás. Por eso decimos, estudia la palabra, medita la palabra, memorízate la palabra y vive la palabra. Punto número 15. Y aquí nos vamos a quedar. La segunda venida de Jesús será el tiempo de la resurrección de los creyentes desde tiempos muy antiguos. Los hombres se han hecho, desde tiempos muy antiguos los hombres se han hecho esta pregunta. Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? ¿Cuántos de ustedes en algún momento se han puesto a pensar en esto? Verdaderamente, seriamente digo eso, ¿no? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Pero pastor, han pasado cerca de 2000 años. Ya la tierra lo consumió todo. Y me acuerdo que ya les dije a ustedes también hace 2 semanas que nosotros de nuestra capacidad cerebral, algunos solamente usan el 5%, otros el 10% y los más sabios el 14 o 15%. Pero ese 85% que todavía no se utiliza, imagínense el grado de comprensión que podríamos tener. Y no nos haríamos tantas bolas. Por eso es que decimos siempre la palabra de Dios no está para cuestionar. La palabra de Dios está para aceptar y para creerla. Porque el contenido de la palabra dice que es viva y eficaz. Y comienza trayendo bienestar a mi vida. Para yo poder radiar hacia los demás. Hermanos, yo sé que todos tenemos buenas intenciones. Yo sé que todos queremos ser mejores. Pero eso no es suficiente. Yo. No es suficiente. Por eso que hay un versículo que dice que con Cristo somos más que... Entonces ya no se trata de mí. Se trata de que el Señor more en mí. Más de Jesús, menos de mí. Menos ángel, más Jesús en mí. Hermanos, en el libro de Daniel capítulo 12:2 decía, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Primera de Tesalonicenses 4:16b dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay un orden. Hay un orden. Porque en el reino de Dios siempre hay orden. 4:16b. Primera de Corintios 15:51-52. Primera de Corintios 15:51-52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Los creyentes no tenemos secretos. La palabra de Dios ha sido enviada para prepararnos y anunciarnos todo lo que va a acontecer, para que no nos tome por sorpresa. Y es más, la palabra de Dios nos alienta en el libro de Apocalipsis 26. Dice la Escritura, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, reinarán con él 1000 años.
La palabra de Dios viene a nuestra vida para que usted y yo comencemos a vivir, dice, de una manera bienaventurado. Y la palabra bienaventurado significa feliz. Pero pastor, ¿por qué no soy feliz? Porque todavía no hay revelación de la palabra en ti. No quieras llenar de conocimiento. Dile al Espíritu Santo que te dé revelación. Porque va a llegar un momento en que todos nos vamos a presentar delante de Dios. Y cada uno va a recibir, dice, su justa recompensa. Porque nuestro Dios es justo. Él no va a olvidar tus lágrimas. Él no se va a olvidar cuántas veces has estado postrado, humillado delante de tu presencia. Él no se va a olvidar de tus limosnas, de tus ofrendas, de tus diezmos, de tu servicio. Él no se olvida. Tal vez tú te has olvidado de muchas cosas, pero dice que Él todo lo ha registrado. Porque llegará un día que no hay algo que yo me imagino que a Dios le debe de agradar mucho. Yo no sé usted, pero cuando sus hijos o sus hijas hacen algo que a usted le agrada o responde de la manera como usted anhela, dígame si no hay un deseo de gratificarlas, de recompensarlas, de motivarlas a que sigan estando así. Bueno, así es papá, pues así es Dios, porque ese sentimiento no es nuestro, viene de Él. Dios está esperando ese momento para poder darte las recompensas que tú mereces recibir. Tal vez no sean aquí en la tierra, tal vez solamente podamos vislumbrar el comienzo, pero ni siquiera nuestra mente tiene concepción alguna de toda la belleza, de toda la hermosura, de todo el esplendor, de lo que significa vivir en la gloria de Dios. Por eso es que tomemos la palabra y vivamos ahora, porque vuelvo a repetir, ¿desde cuándo usted lleva la presencia de Dios en su vida? Desde el día en que recibimos a Jesús. Tal vez no lo sabíamos y por eso todavía no comenzábamos. Pero ahora que hemos recibido la palabra, ahora que la palabra ha calado en lo profundo de nuestro ser, atesorémosla y vivamos expectantes al cumplimiento de esta promesa.